Bien. Entonces, las constantes se definen como aquellos valores que permanecen, o sea, no se modifican en el transcurso de la ejecución de un algoritmo. Y las variables, por el contrario, son aquellos datos que sí se ven modificados en el transcurso de la ejecución de un algoritmo. De ahí su nombre, ¿verdad? Constantes no varía. Variables, obviamente, sí van a variar su contenido. Ahora, todo eso depende del ámbito en el cual nosotros estemos planteando el problema. Definamos un ejemplo. Supongamos que nuestro ámbito, nuestro escenario es la clase de metodología de la programación. La sección 0900, o sea, solo vamos a trabajar con los datos pertenecientes a los alumnos y a la catedrática de esta sección. Entonces, si yo quisiera decir cuál es el valor constante en este escenario o los datos constantes, yo me podría referir a, por ejemplo, el nombre de la clase, a la sección, a los días de clase, a el nombre de la catedrática. Por el contrario, si yo digo variables, si me refiero a los datos que se van a ser modificados, voy a referirme a número de cuenta, nombres, apellidos de los alumnos. Entonces veamos cuál es la diferencia entre los datos que tengo aquí como constantes y las variables que tengo definidas. Bueno, no he chequeado la lista de registros, no sé si hay más, pero la última vez que vi había 35 personas matriculadas. Bien, 35 alumnos matriculados. Entonces yo tengo 35 números de cuenta, 35 nombres y 35 apellidos dentro de este escenario de la clase de metodología. Bien, pero sin importar a cuál de los 35 alumnos yo me esté refiriendo, siempre va a ser el mismo nombre de la clase. Siempre va a ser la misma sección, los días de clase van a ser los mismos y el nombre de la catedrática también va a ser el mismo. Entonces, estos valores van a permanecer sin importar cómo varíen los datos que están acá abajo. Otro ejemplo. Digamos que en este caso el escenario, y van a ver cómo cambia dependiendo del escenario en que nosotros estemos. Ahora, supongamos que el escenario es la carrera de informática administrativa. ¿Okay? ¿Qué datos podrían permanecer sin variables si yo me hago referencia a este escenario? El nombre de la carrera, el número de clases, del plan. ¿Qué otro dato se les ocurre que podría permanecer constante? Si yo les dijera, por ejemplo, acá, la clase de metodología sección 0900, vamos a realizar un programa para llevar el control de notas, pero solo de la clase de metodología de esta sección. Entonces, obviamente, el nombre de la clase va a ser el mismo siempre. La sección, los días de la clase, el nombre de la catedrática va a ser el mismo, pero el número de cuenta, nombres, apellidos y en este caso las notas parciales y la nota final serían variables porque los valores dependerían de cada uno de los alumnos, de los 35 alumnos. Ahora, si yo digo, vamos a realizar el mismo programa para calcular notas finales, pero no solo de la clase de metodología, lo vamos a realizar para toda la carrera de informática. Ahora el escenario cambia. ¿Qué datos permanecerían constantes? Si nos estamos refiriendo a que es únicamente de informática administrativa, el nombre de la carrera va a permanecer constante. El número de clases del plan.
¿Qué otro dato se les ocurre que podría permanecer constante? El número de unidades valorativas de la clase. El número de unidades valorativas de la clase, exactamente. Entonces, el número de unidades valorativas, ¿ok? ¿Qué otro dato podría permanecer constante? El nombre de la universidad a la que pertenece la carrera. Esos datos no se modifican. Bien, porque tenemos, por ejemplo, 52 clases definidas dentro del plan, pero ¿cuántas secciones habrían? Para todas esas secciones habría que hacer el cálculo de las notas finales de los alumnos. Bien, pero sin embargo, aunque hagamos referencia a todas las secciones, va a ser el mismo nombre de la carrera, el mismo número de clases del plan, las unidades valorativas del plan. Aquí voy a poner del plan. Y la facultad a la que pertenece también podría ser. Exacto, la facultad a la que pertenece la carrera también va a permanecer constante. Ahora, ¿qué datos van a permanecer variables? Van a ser variables. ¿Cómo va esto? No terminamos. ¿Qué datos serían variables acá? Estamos en el mismo ejemplo, calcular las notas finales, pero en este caso de todos los alumnos de la carrera. Pues mire, variable va a ser número de cuenta, nombres, apellidos de los alumnos, notas parciales y nota final y notas finales. Pero acá podríamos poner como un dato variable, nombre. No te creo. Las secciones. Sí, permítanme. ¿Se apagó? Sí. Apagó la cámara. Sí, apagó. Tendría que ir a chequear. Entonces, el nombre de los catedráticos, me habían dicho las secciones. Sí, también es una variable. Sí. Entonces, vean en este ejemplo cómo antes, nombre del catedrático era una constante en este escenario, metodología sección 0900, pero si ya ampliamos nuestro escenario y hacemos referencia a toda la carrera, el nombre de los catedráticos ya va a ser una variable, porque dependiendo de la sección, así va a ser el nombre del catedrático. Los datos van a ir variando. Entonces, esa es la definición de una constante y de una variable. ¿Ok? Ahora, tanto las constantes como las variables, nosotros debemos de identificarlas en nuestro algoritmo. ¿Qué significa esto? Que debemos asignarles un nombre. Y ese nombre debe ser respetado durante toda la ejecución del algoritmo. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para nombrar constantes y variables? En primer lugar, vamos a trabajar con lo que son variables. La creación de variables dentro de un algoritmo tiene que seguir las siguientes características. En primer lugar, hay que asignar un nombre a la variable, o sea, un identificador. Y ese nombre debe ser respetado durante la ejecución del algoritmo. Ya vamos a ver ejemplos de estos. En segundo lugar, ¿verdad?, el nombre de la variable
debe recordarnos qué es lo que contiene. O sea, qué dato estamos almacenando en esa variable. O sea que si yo voy a guardar el nombre de un alumno dentro de una variable, no le voy a llamar a la variable, por ejemplo, número. No, el nombre que le voy a asignar me tiene que recordar a mí que se trata del nombre del alumno. Me está recordando. Otro aspecto que nosotros debemos tomar en cuenta es que debemos asignar a la variable un tipo de dato. Entonces, tengo que decir, estoy definiendo la variable con el nombre tal. Y en esta variable vamos a guardar datos de tipo que van a ser. Van a ser enteros, van a ser reales, carácter, van a ser cadenas de caracteres, booleanos. Entonces, al momento de crear la variable, vamos a asignar el tipo de dato. Ahora, esto es muy importante, si quiero que se lo aprendan, para utilizar una variable de forma correcta, antes debe asignarle un valor. ¿Bien? Por ejemplo, si yo voy a sumar dos números, ¿bien? Entonces esos dos números los voy a guardar en variables. Variables son ubicaciones en memoria donde yo coloco un dato. Desde el momento en que yo creo una variable, estoy asignando una ubicación en la memoria de la computadora. Y en el algoritmo, a ese lugar de memoria en la computadora, yo me voy a hacer referencia por medio del nombre de variable que le estoy asignando. Entonces, crear la variable es únicamente como apartar ese lugar en la memoria e identificarlo con un nombre. Más no significa que en ese lugar de la memoria hay algún dato guardado. Entonces, si yo creé dos variables, una número 1 y otra número 2, y en el caso de que yo quiera sumar eso, si yo digo número 1 más número 2, pero los lugares de memoria asignados a esas dos variables están vacíos, aunque la operación aritmética esté bien planteada, lo que va a suceder es que no nos va a retornar ningún valor, porque obviamente si están vacíos, no hay valores contenidos en las variables, no puede sumar ningún dato. Entonces, para utilizar una variable de forma correcta, antes debe asignarle un valor. Eso es muy importante. ¿Cómo le vamos a asignar valor a una variable? A la variable le vamos a asignar valor por medio de lo que es asignación directa. Yo le digo, número 1 es igual o en número 1 guardo el valor de 10. Entonces eso es asignación directa. Otra parte es resultado de operaciones aritmético o lógicas. Por ejemplo, en la variable resultado yo voy a guardar, ¿verdad?, lo que dé la suma de número 1 más número 2. Entonces ahí primero hago la operación aritmética y ese resultado lo coloco en la variable. Y bueno, que no es para fines de esta clase, ¿no?, guardar en variables datos obtenidos de medios de almacenamiento. Si yo tengo un archivo o una base de datos y de ahí extraigo cierto valor y lo quiero guardar mientras el programa se esté ejecutando, entonces lo puedo guardar en una variable. Y por último, lo que son los datos de entrada. Los datos de entrada son los datos que el usuario, por medio de la interfase de una aplicación, está entrando a la misma aplicación, ya sea que esté escribiendo. Entonces está escribiendo, por ejemplo, los números que se van a sumar. Esos números que él está escribiendo, nosotros en el algoritmo los recibimos y los guardamos en variables. Y ya, bueno, cuando ustedes miren lenguajes visuales, van a ver que no solamente escribir es el único medio de entrada, ¿verdad? Le podemos dar entrada de datos
digamos por medio de botones, por medio de listas, ¿verdad? Seleccionar algún valor de una lista. Entonces también son datos de entrada y esos valores los guardamos en variables. Entonces repito, porque esto es muy importante, las variables son los datos con los cuales ustedes trabajan en el algoritmo. De ello depende en gran medida que el algoritmo trabaje correctamente, de la correcta definición de variables, de la correcta definición de los tipos de datos con los cuales se van a trabajar. Entonces, estos 5 pasos que tenemos acá, hay que aprendérselos bien. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. No voy a seguir una sintaxis específica porque todavía no entramos a PCIN. Ahorita estamos con la parte teórica, entonces lo que me interesa es que nosotros comprendamos toda esta teoría para después, cuando trabajemos en PCIN, poderla aplicar. Entonces, definir variables para, digamos, nombre del alumno. Para las 3 notas parciales, para la nota final. ¿Ok? Definamos la primera. Entonces, siguiendo las reglas que tenemos ahí, el primer dato es nombre del alumno. Entonces, ¿cómo le voy a llamar a una variable donde yo quiero guardar ese dato? Nombre de alumno. Entonces, yo puedo decir el nombre de la variable, nom, alum. Entonces ahí está, asignar, el paso 1, asignar un nombre a la variable y ese nombre debe ser respetado durante la ejecución del algoritmo. Después, el nombre de la variable debe recordarnos qué es lo que contiene. El nombre de la variable me está indicando qué es lo que va a contener. Después dice asignar a la variable un tipo de dato. Entonces, si voy a guardar un nombre de una persona, ¿qué tipo de dato va a ser? Puedo decir, nombre del alumno es un dato de tipo cadena de caracteres. El nombre del alumno está formado por una cadena de caracteres. Bien. Ahora, las 3 notas parciales. Puedo llamarle nota 1. Aquí un ejemplo de cómo yo puedo definir varias variables en una misma línea, siempre y cuando sean del mismo tipo de datos. Nota 3, nota final. Entonces ahí tengo 4 variables. Ahora, si voy a guardar notas, ¿qué tipo de datos sería? Dependiendo, digamos que van a ser reales, numérico real. Podrían ser enteras, ¿verdad? Eso depende de la política de cada empresa. Por ejemplo, en la universidad la nota final no nos acepta decimales. Las notas parciales sí, pero eso ya es política de la universidad. Entonces todo depende del escenario en que nosotros estemos trabajando. Ahí lo tienen. Entonces 4 variables, cada una de ellas identificada con su tipo de dato. Entonces yo viendo esa declaración de variables, perfectamente puedo yo entender qué datos son los que va a guardar. Porque el mismo nombre de la variable me lo está indicando. Ahora, si yo quisiera asignar valor de forma directa, que es una instrucción de asignación, para asignarle valor a una variable hacemos esto. Coloco el nombre de la variable a la cual le voy a asignar valor. Y dependiendo, ¿verdad?, de la sintaxis del lenguaje, bien, podemos utilizar el símbolo de igual, al cual yo le estoy diciendo a la variable nom alum, asígnele. Esa es una forma de hacerlo con el símbolo igual. Y a veces ustedes se van a encontrar con que es el símbolo de asignación, que significa lo mismo. A nombre de alum, asígnele. Digamos que el alumno se llama Carlos Medina. Una asignación directa. ¿Por qué estoy encerrando el nombre Carlos Medina entre comillas dobles? ¿Se recuerdan por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque los caracteres tienen que ir entre comillas, porque los...
Exacto, porque yo siempre que hago referencia a una cadena de caracteres, esa cadena de caracteres tengo que encerrarla entre comillas. Las cadenas de caracteres se delimitan ya sea por apóstrofes o por comillas dobles. Entonces ahí está. Ahora, si yo quiero asignar directamente, vamos a asignar la nota del primer parcial. Digo, nota 1. Voy a asignar la nota de manera directa. Es igual o asígnele el valor de 89. Entonces la nota del primer parcial de Carlos Medina es de 89. ¿Por qué no estoy yo encerrando 89 entre comillas? Porque no son caracteres. Exactamente. Porque no carácter. Exactamente, porque se trata de un número. Nota 1 es una variable de tipo real. Por lo tanto, no se puede colocar entre delimitadores. ¿Mm? ¿Qué pasaría si yo hago esto? Voy a ponerlo entre delimitadores. Ahí. Esto me produciría lo que se conoce como error de sintaxis. O sea, no estoy respetando las reglas de un lenguaje específico. ¿Por qué error? Porque yo estoy declarando que la variable nota 1 es un numérico real, pero cuando le asigno valor, le estoy asignando un valor que es de otro tipo. A pesar de que hay dígitos ahí, el dígito 8 y el dígito 9, realmente eso no es un número, es una cadena de caracteres. Entonces, no concuerda con el tipo de dato. Esto se conoce como error de tipos y es un problema muy común en programación, cuando nosotros no manejamos bien los tipos de datos de un lenguaje. Entonces, cometemos ese tipo de errores, de error de tipos. Ahora, ¿y si yo para corregirlo hago esto? ¿Creen que estoy corrigiendo el problema? ¿O más bien hice otro problema? ¿Mm? Hizo otro problema. Y verdad que por tratar de querer corregir un problema, lo corregí con otro problema. O sea, ahí por el momento no me daría ningún problema, porque digo 89 entre comillas, como no es un número, es una cadena de caracteres. Entonces concuerda con la definición de la variable nota 1. Sí, concuerda con la definición, pero el gran problema aquí es que yo definí mal la variable. Aquí no me va a dar ningún problema, pero si yo digo nota 2, por seguir la definición errónea que declaré, porque todavía no me doy cuenta, según yo está bien declarado. ¿Qué va a suceder cuando yo quiera sumar esas tres notas para calcular después el promedio, la nota final? ¿Qué va a Le va a pasar dar ahí? un error. Sí o no, no va a dar un error. O sea, si yo vengo acá y hago la suma de nota 1 más nota 2 más nota 3. Se van a juntar los números en vez de sumarse. Exacto, eso se llama concatenación. El resultado que yo voy a tener es este. Miren. Si hago esa operación, ¿por qué? Porque cuando yo utilizo el símbolo más con valores que son alfanuméricos, o sea, cadenas de caracteres o carácter, lo que hago es unirlos, concatenarlos. Y miren el resultado que me está dando. Yo uní los tres datos, no los sumé, los uní. Entonces, desde aquí, ¿por qué me dio ese resultado? Porque yo definí mal la variable. Después de ser que la operación esté bien planteada, de lo hecho, está bien planteada. En esta suma está bien planteada. Pero los valores que estoy sumando no son números, entonces no es una suma. Es una concatenación. Entonces acá, lo correcto sería trabajarlos como números. ¿Ok? Entonces ahí sí, ya no tendría este dato.
Tendría la suma de 89 más 90 más 67. Ahí sí es una suma. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No, Lic. Ok. Bien. Ustedes recuerden esto. Siempre, siempre tenemos nosotros que seguir estas reglas. Ahora, otra que se me había escapado. Siempre hablando de lo que son las variables. Bien. Para nombrar una variable o para formar el nombre de una variable, es, digamos, también hay reglas. La primera es que no se aceptan caracteres especiales a excepción del guión bajo. Esto puede variar para algunos lenguajes, pero en forma general, el guión bajo es este. En forma general, ese es el único que se acepta. ¿Ok? Aquí yo puedo decir, como estábamos viendo en el ejemplo, nom, alum. Es un nombre correcto, está bien. Pero si yo digo nom, alum, ahí está el guión normal, guión alto, está incorrecto. O si yo digo nom, alum, incorrecto, porque el ampersand no es un carácter que se pueda permitir en el nombre de una variable. Bien. Ahora, otra cosa que no aceptamos en los nombres de variables son los espacios en blancos. O sea que yo no puedo decir nom, espacio, alum. Porque aquí lo que yo estoy dando a entender es que se trata de nombres de variables diferentes. Nom, alum. Ok. Y cuando eso pasa, cuando son variables diferentes, aquí me daría un problema porque yo tendría que separarlas con coma, como vieron ustedes en el ejemplo de las notas. Entonces, no puedo hacer eso, no me lo acepta. Aquí no se aceptan, ¿verdad?, nombres que sean demasiado largos. Eso va a variar la longitud dependiendo del lenguaje también, pero yo no puedo decir, nombrar a una variable. Este es el nombre del alumno de la clase. O sea, un nombre de variable de ese tipo. Sí, ahí sí, obviamente que esto es de qué quiere tratar, pero me estoy extendiendo demasiado en el nombre. Entonces, tienen que tener una longitud corta. Tampoco es que me van a decir, nombre del alumno. Ok. N1. O NA, nombre del alumno. Nombre del catedrático. Ok. NC, que es el caso contrario. Demasiado cortos los nombres. Y entonces ya después se me va a olvidar para qué servían. ¿Bien? Y esas son las reglas que se tienen que respetar. Ahora, en el caso de las constantes, también va a depender mucho del lenguaje. En algunos, simplemente con decir qué constante habíamos definido. Habíamos definido, si estábamos hablando de metodología, el nombre de la clase, ¿verdad? Nom, clase. Y simplemente con hacer una asignación y decir metodología de la
programación, ya lo toma como una constante. Pero en otros casos sí tengo que decir que se trata de una constante, por ejemplo, con una palabra reservada. Entonces yo estoy definiendo constante, le asigno el nombre a la constante y después le asigno el valor. ¿Mm? Ahí lo tienen. ¿Bien? También puedo definir constantes que sean numéricas. Supongamos, no me recuerdo cuántas unidades valorativas tiene el plan de nuestra carrera, pero si yo lo quisiera definir, UD, informática, te diría, creo que son, bueno, 212. Ahí cometí un error, ¿verdad? Porque las unidades valorativas sí pueden servir para operaciones aritméticas. Entonces ahí está, un valor numérico asignado a una constante. Entonces fíjense que también para asignar el nombre de las constantes estoy siguiendo las mismas reglas que para las variables. Nombres que me recuerden el contenido de la constante, ¿verdad? Y el guión bajo es el único carácter especial que se acepta. No se aceptan espacios en blanco, los nombres demasiado largos también, ¿verdad? No son permitidos. Y esa es la forma de nombrar tanto constantes como variables. ¿Tienen alguna pregunta? Luli. Bueno, entonces, se recuerdan que la semana pasada vimos lo que es que un problema se puede descomponer en lo que son entrada, proceso y salida. Bueno, pues para todas estas, lo que es entrada, proceso y salida, nosotros definimos variables. Entonces, entrada. ¿Qué datos va a entrar el usuario por medio del teclado? ¿Dónde los vamos a guardar? En variables. Proceso. ¿Voy a hacer operaciones aritméticas? ¿Dónde voy a guardar el resultado de esas operaciones aritméticas? En variables. Y la salida. La salida puede ser una combinación de variables de entrada y variables de proceso que yo quiera mostrarle al usuario. Entonces, para eso nosotros ocupamos las variables, ¿ven? Durante toda la ejecución del algoritmo. Nos vamos a salir ahorita, muchachos, y vamos a volver a entrar. Volvamos a entrar.